No me lo van a creer, pero Poppy Playtime ha anunciado un nuevo videojuego exclusivo para Roblox completamente gratis, multijugador y que estará disponible muy pronto este 29 de febrero. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues en el video de hoy te voy a explicar absolutamente todo lo que tienes que saber sobre Poppy Playtime Forever, el nuevo spin-off oficial de Poppy Playtime completamente gratis y que podrás disfrutar en unos cuantos días. Acompáñame en el video de hoy porque vamos a analizar el nuevo tráiler y hablarte más a fondo sobre esto. Buenos días, tardes o noches. Y empecemos. Bueno, antes de comenzar con este análisis, quería agradecerle muchísimo a Mob Entertainment y a YesWorks por permitirme ver por adelantado este tráiler para traérselos a ustedes. Y es que prácticamente de sorpresa, Mob Entertainment decidió sorprendernos con el lanzamiento de este nuevo título spin-off, uno que por supuesto, aclaramos de una vez, no forma parte del canon de Poppy Playtime, por lo que si bien habrán algunos detalles que hagan referencia a la historia, no se puede tomar como parte de la cronología de esta franquicia. Este nuevo juego spin-off, aclaro, será completamente gratis y podrán jugarlo a través de Roblox, siendo el primer y único juego de Poppy Playtime oficial en esta plataforma. De hecho, el juego será estilo PvE, que para los que no sepan son videojuegos de jugador contra ambiente, donde básicamente Lugo Alberto nos estará persiguiendo por toda la fábrica Playtime mientras tratamos de sobrevivir junto a nuestros amigos. Además de esto, al ser un videojuego completamente gratis, este tendrá microtransacciones en obviamente Robux para comprar los cosméticos directamente desde la tienda del videojuego. De momento no tengo acceso a la tienda, así que no puedo mostrarles los cosméticos que traerá este juego, pero apenas tenga chance, probablemente haga un video mostrándoles todos los cosméticos y accesorios que estarán disponibles. Y sé que muchos se deben estar preguntando que en el papel es muy similar a ya otro título de Poppy Playtime, Project Playtime, el primer spin-off multijugador de Poppy, pero este videojuego nuevo tiene algunas diferencias clave. La primera es que obviamente es un videojuego de Roblox, por lo que exigirá muchísimo menos y prácticamente cualquier persona, ya sea desde su celular o desde su computadora, podrá acceder a jugar con cualquiera de sus amigos, sin necesidad de tener una computadora de la NASA para poder probarlo. Algo que de por sí viene siendo muy bueno, considerando que una de las principales quejas contra Project Playtime es que muchos no podían jugar ya que el juego no les andaba. Sí, yo también detesto ser pobre. Lo segundo es que al ser un juego de tipo Player versus Environment o jugador contra ambiente, nadie podrá jugar como monstruo, es decir que los monstruos serán controlados por el propio juego y nosotros solamente podremos jugar como los sobrevivientes. De esta manera habrán mecánicas completamente distintas a las vistas en Projects, y si decides jugar como el Lugo Alberto, todavía tienes a Project Playtime para poder hacerlo como una alternativa viable. Lo tercero y más importante, y que veremos más adelante en este análisis, es que este juego tendrá mecánicas completamente distintas, ya que si bien tendremos que sobrevivir a los monstruos que nos atacarán y a la par hacer misiones para escapar, es más como si fuera un Poppy Playtime multijugador y no tanto un juego al estilo de Project. Ahora, con todo esto aclarado, vamos a revisar un poco más con detalle su tráiler oficial. Al principio del tráiler podemos ver un enorme pasillo que nos dirige hacia una zona muy oscura dentro de la fábrica. Asimismo podemos ver un póster de Mommy Longlegs y basura por todo el suelo, dirigiéndonos hasta una zona mucho más profunda jamás antes vista. Luego de esto podemos ver el logotipo de Mob Entertainment, seguido de un vistazo más cercano al lugar que podremos visitar en este nuevo juego. Sean bienvenidos al Daycare. Y no, antes que nada, no confundirlo con el Daycare, ya que no son lo mismo, y debo recordarles que este juego no es canon, por lo que este nuevo Daycare es un lugar completamente aparte dentro del universo de Poppy Playtime. Digámoslo así, que es una nueva guardería donde están nuevos huérfanos, en otro lugar completamente aparte dentro de la fábrica Playtime, pero que no es canónico. Pero bueno, realmente todo está muy oscuro, pero si iluminamos un poco podremos ver que al fondo hay unas escaleras que nos conducen hasta un lugar completamente aparte, además de ver una puerta de salida por acá también. Aprovechando podremos ver que el Daycare está decorado con unos enormes cubos con letras del lugar. Esta parece ser justamente un área recreativa para niños, pero que ahora de noche será el lugar donde nos perseguirán los juguetes. Después de esto podremos ver el logotipo de YesWorks, la empresa que estará encargada de trabajar en este juego. Y cabe aclarar que si bien Mob Entertainment es la casa desarrolladora de Poppy Playtime, ellos estarán encargados de trabajar en este spin-off multijugador, por lo que en teoría el desarrollo del capítulo 4 y de la fase 4 de Project Playtime no debería haberse retrasado en lo absoluto. Después de esto vemos una escena de gameplay, ya que hay bastante más
cosas que notar. Primero podremos ver que la puerta con la salida que les mencioné anteriormente es por donde pasamos. Podemos ver que es una especie de tienda de juguetes y acá se puede ver un juguete enorme de Bron, seguramente siendo el mismo del capítulo 2. Luego de fondo vemos más juguetes como uno de Mommy Longlegs, Bugs Bunny, Candy Cat e incluso de Boxy Boo. Y hablando de él, este mismo se encuentra acá, justo enfrente de Bron. Y estoy convencido de que se trata de la versión monstruosa, ya que por el tamaño y por el hecho de que Boxy canónicamente puede esconderse, es posible que este sea el monstruo que veremos en este juego. También podemos ver acá un juguete de Bugs Bunny junto a un láser que parece estar impidiendo nuestro paso por este lugar. Y esto podemos notarlo ya que la nota de la pantalla dice resolver el puzzle del láser, por lo que evidentemente será algo que tendremos que hacer para poder continuar. Vemos ahora el nuevo Grab Pack de estilo Roblox, acompañado de la mano roja, que no veíamos desde el capítulo 1. Y aquí la cereza del pastel, ya que podemos ver a Hugo Alberto persiguiéndonos por esta parte, siendo el primer vistazo a los monstruos que nos atacarán en este spin-off. Por lo visto por el texto, el juego será de resolver puzzles junto a otros jugadores y evitar que el monstruo te asesine, seguido de una escena de persecución donde el jugador abre una de las ventilaciones para esconderse, mientras el texto de abajo dice que no hay lugar hacia donde ir. Tomando en cuenta que jamás hemos escuchado a Hugo Alberto hablar en su versión monstruosa, estoy casi seguro de que la voz que nos habla es la de Mommy Longlegs, tomando en cuenta que es la única monstruo que, además de Catnap y Dog Day, tiene la capacidad de hablar. Mientras escapamos de este lugar, suponiendo que se trata de Mommy Longlegs la que nos está amenazando, podremos ver cómo el Grab Pack abre la ventilación para que escapemos. Luego podemos ver otra escena donde la nota de la pantalla nos dice que encontremos 8 baterías o fusibles para abrir la puerta. De momento tenemos 7, siendo este estilo de minijuegos donde tendremos que encontrar objetos para así abrir compuertas y demás espacios. Y esto también podemos notarlo gracias al dibujo que aparece en el suelo, donde nos dan instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. La puerta se abre y podemos ver un enorme almacén de juguetes, y en el suelo acá un juguete de Kissy Missy. Recuérdeme si estoy mal, que es lo más probable, pero esta sería la primera vez que vemos un peluche de Kissy Missy en toda la saga. ¡Wow! Después podemos ver una especie de nuevo minijuego donde con un temporizador tendremos que pegarle con el Grab Pack a varios televisores para así apagarlos. En él se puede ver una especie de nuevo player con un rostro feliz, sosteniendo una especie de Grab Pack por delante, quizás tratándose de algún empleado dentro de Playtime Co. Aunque dudo que sea un nuevo monstruo, me parece interesante. Abajo podemos ver varias tarjetas que por los colores supongo que tendremos que coleccionar para abrir puertas dentro de la fábrica. Ahora sí, el plato fuerte de este juego, el creador de niveles. En él podemos ver cómo el jugador está creando varios nuevos niveles, colocando en sí pasillos que se podrán recorrer en el juego. Entre las opciones vemos el de volver al lobby, revertir los cambios que vayamos haciendo, eliminar cosas, publicar el mapa o testearlo, y demás. Según tengo entendido, tendremos que jugar el mapa y completarlo para que sea posible una vez poder publicarlo para todos, y que otros jugadores tengan la posibilidad de jugarlo. También vemos que los pasillos se pueden rotar, y acá vemos varias opciones de las formas del pasillo, pisos y demás que se podrán elegir en el modo de construcción. Al lado vemos el modo de construcción, donde guiándome por el video será posible decorar nuestros mapas, rotando las figuras, colocando estantes y demás decoración. De que por lo visto será posible movilizar los puzzles y crear los propios nuestros para cada nuevo mapa. Y el tráiler finaliza mostrando el logotipo del juego, siendo Poppy Playtime Forever, y que estará disponible este 29 de febrero en Roblox completamente gratis. Y bueno, por lo visto este juego se ve que se viene con todo. Creo que es una propuesta muy interesante y la verdad me gusta muchísimo la idea de que quieren experimentar un juego en Roblox. Además siento que la modalidad de creación de mapas será el principal atractivo y lo que podrá hacer que este juego sea particularmente llamativo. También me gusta que la propuesta sea sincera desde un inicio y nos muestre cómo es que lucirá este juego, que para ser de Roblox, la verdad luce bastante bien. Yo le tengo mucha fe y creo que lo propuesto acá puede marcar un antes y un después para Mob Entertainment. Además, siendo que lo está trabajando otro equipo, es posible incluso que esto pueda acelerar mucho más las cosas dentro de Project Playtime y el capítulo 4, lo que personalmente me encanta porque odiaría si estos dos proyectos se descuidan mucho. Pero bueno, déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Me interesaría saber qué te parece este nuevo juego y qué es lo que piensas que va a traer. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.